luego ahora están apuntando, que ya Alfonsín puso en Viedma, la capital, dividir la Argentina en dos partes, la Argentina del sur y la Argentina del norte, porque el imperialismo angloamericano busca tomar desde el paralelo 40 para abajo para hacer un Estado nuevo, y vamos a quedar reducidos. Para ello nos han desarmado. Uno no puede quedarse solo en un templo, uno no puede quedarse solo pidiéndole a Dios, sino hay que ayudarlo a Dios también, a que se haga presente en nuestra bendita tierra para que Argentina como tierra prometida cumpla como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida, como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas, que el principio era... Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas, separar el país entre los vagos parásitos que viven, de los que nos rompemos el traste laburando y los que laburamos. Paremos la Argentina del norte y la Argentina del sur. Te lo pregunto, ¿te animás a llegar tan lejos de decir, bueno muchachos, armemos dos Argentinas? Estoy convencido que tendríamos que separar el país. Mi nombre es José Pérez. Fui agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años. ¿Qué es lo que nos puede aportar? Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina. Me imagino que está familiarizado con el Plan Andinia, con los sionistas que quieren anexar nuestra Patagonia a Israel. Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina. Víctor Kesselman. Yo sí. Tu único contacto voy a ser yo. Pidieron una misión que no quisieron confiarle a nadie más. Tenés que ser judío en cuerpo y en alma. Cuando se estaba buscando dónde localizar un estado para el pueblo judío, entre los muchos lugares que se barajaron, la Patagonia de la Argentina era un lugar a tomar en cuenta. Eso es conocido aquí en Argentina como el Plan Andinia, que es la ocupación de la Patagonia argentina por parte del sionismo. Algunos dicen que es un panfleto, que es una propaganda anti-israelí o judiófoba. Que hay denuncias respecto a la aspiración de los sionistas, no solamente de estar en la ocupación de los territorios palestinos, sino que también tener una posibilidad de reserva para instalarse en el sur de Chile y el sur de Argentina. El sionismo es un movimiento político que se formó ante la necesidad del surgimiento del Estado de Israel, dado que el pueblo judío o el pueblo israelita histórico ha sido perseguido durante milenios. Siempre el judío bregó a través de una mirada que lo llevaba a lo que se dice Sion. Y de Sion, ahí viene la palabra sionismo. Y Sion no es ni más ni menos que un monte, el monte Sion. Existe el monte Sion, que es bíblico, que es donde Moisés recibió la Torá, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces de ahí surge el nombre sionismo. Y el sionismo es un movimiento que considera, y así lo ha hecho en la práctica, que todo judío tiene derecho a vivir en Israel porque es la tierra de Israel, le pertenece, llamémosle así, a los judíos desde hace 3000 años. Los padres del sionismo, por así decirlo, un señor que se llamaba León Pinsker y otro fue Teodoro Herzl, un abogado vienés que a fines del siglo XIX escribieron 2 libros. El de Pinsker se llamó Autoemancipación y ahí proponía que en realidad había 2 estados. Uno lo describía como un estado ideal y el otro el estado práctico. El práctico era en Tierra Santa, el estado ideal lo nombraba como la República Argentina. Pero mucho más importante, porque es considerado el padre de la patria israelí, es un libro muy breve, por cierto, publicado en 1896 por Teodoro Herzl, que es el fundador del sionismo. Y en esta obra, Un Estado Judío se llama, publicado originalmente en alemán, de 1896, proponía en un capítulo, que el título del capítulo lo dice todo, ¿Palestina o Argentina?
dijo que en la Argentina, que había tantas tierras sin poblar, se podía pensar en hacer allí, mediante compras de tierras, un Estado judío. Pero esos son 3 párrafos, como le digo, que no tuvieron siquiera en aquel momento ni siquiera una repercusión mínima de nadie, y es algo que se ha olvidado y que no existe, absolutamente, no existe directamente. Hubo una mala interpretación y malversación del texto. Siempre ocurre que hay sectores minoritarios, no me gusta definirlos como antisemitas, pero diría que no comprenden la verdadera esencia. Herzl, en el fondo, buscaba un charter. ¿Qué es el charter? El charter era el reconocimiento diplomático internacional del derecho del pueblo judío. Well, it's a trick. We always use it. When from Europe somebody is criticizing Israel, then we bring up the Holocaust. When in this country people are criticizing Israel, then they are anti-Semitic. And the organization is strong and has a lot of money, and the ties between Israel and the American Jewish establishment are very strong, and they are strong in this country. As you know, they have power, which it's okay. They are talented people, and they have power, money, and media, and other things. And their attitude is Israel, my country, right or wrong, the identification. And they are not ready to hear criticism. And it's very easy to blame people who criticize certain acts of the Israeli government as anti-Semitics, and to bring up the Holocaust and the suffering of the Jewish people. And that justifies everything we do to the Palestinians. Hay que verlo en el contexto histórico de la época. Palestina estaba en manos del Imperio Otomano Turco, de manera que la posibilidad a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de que eso pudiera darse en Palestina eran muy, muy remotas. Sí en Argentina, y ahí se explica por qué a fines del siglo XIX se inició una fuerte inmigración propiciada por la Jewish Agency de Londres de judíos europeos hacia la República Argentina. En la Argentina desde hace como mínimo 100 años existe una colectividad judía importante. Hubo una inmigración importante a partir de los años de 1900 aproximadamente, que se intensificó organizadamente a partir de la década del 30 con la intervención de la agencia judía de la banca Rothschild, que financió la inmigración a la Argentina de familias judías que se radicaron especialmente en el campo. Después Teodoro Herzl mismo intenta comprar territorio al zar de Rusia, intentan comprar territorio en Uganda. Es decir, lo que ellos querían era un hogar nacional. El primer sionismo inicial no era de tipo religioso de ninguna manera, sino que era de tipo práctico, pragmático. No nos quieren, somos un estorbo en todos lados, no nos tratan bien, es mejor que tenemos dinero, compremos un territorio y hagamos un hogar nacional. Cuando Teodoro Herzl funda el movimiento sionista, dice que en 50 años existirá el Estado de Israel. Menciona él que va a ser en Uganda o en la Patagonia, pero es algo que es muy difícil de poder creer, porque el judaísmo, los judíos no tienen ninguna ligación ni con Uganda ni con la Patagonia. Nuestra tierra ancestral y nuestra tierra histórica y nuestra pertenencia histórica es en Israel. Vino la Primera Guerra Mundial y cambió totalmente el equilibrio de los poderes en Europa y en Medio Oriente. En 1917 ya, por ejemplo, el gobierno británico hizo la famosa declaración Balfour, donde le informa a Sir Walter Rothschild que el gobierno de su majestad vería con agrado la creación de un Estado independiente y soberano en Palestina. La declaración Balfour de 1917, que es el primer documento que se reconoce el derecho del pueblo judío a la tierra de Israel. Y el proyecto argentino fue, no digo dejado de lado, fue suspendido, porque en realidad ya no tenía urgencia. Y efectivamente, en 1948 se crea el Estado de Israel en Palestina, con lo cual el proyecto argentino quedó aparentemente relegado por mucho tiempo. Argentina, en esa época gobernaba el presidente Juan Domingo Perón, fue el primer país latinoamericano que reconoció la creación del Estado de Israel en 1948. Nosotros fuimos de los primeros en aprobar la resolución de Naciones Unidas que partía Palestina para darle un hogar nacional a los judíos, como se dijo en aquel entonces,
El presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas que votó esta resolución era un argentino, el doctor José Arce. Existe en Chile una comunidad palestina, digamos chilena, de origen palestino, que tiene su origen casi a mediados del siglo XIX y que se empieza a profundizar y que adquiere mayor volumen a principios del siglo XX. A partir, digamos, justamente de la instalación del Estado de Israel y a partir de que las comunidades asumen los discursos oficiales de sus autoridades, se empieza a fracturar esa relación, pero a nivel institucional. La incursión que hubo en Palestina de judíos, que fue creciente después del año 48, cuando las Naciones Unidas deciden la partición de Palestina, sin ser Naciones Unidas dueños de Palestina, si los dueños eran los palestinos. Entonces se decide la partición de Palestina, dicen que va a haber dos estados y resulta que nunca hubo dos estados, siempre hubo un solo estado, que es el estado ocupante. No queremos que el conflicto que tenemos en el Medio Oriente se extienda a Chile, pero eso no significa de que no tengamos derecho de decir la verdad de lo que está ocurriendo allá y de lo que esos efectos pueden producir en Chile. Los hitos concretos son el libro de Teodoro Herzl, del 1894 o 96, la inmigración organizada de 1930 a través de la agencia judía, de la banca Rothschild concretamente, el aporte económico de los judíos argentinos a las guerras de 67 y 73, y después, en 1985, se produce un hecho decisivo en este tipo de cuestiones o en la investigación que yo he hecho. Gobernaba la Argentina el doctor Alfonsín y simultáneamente en la Unión Soviética los judíos denunciaban estar sufriendo una persecución especialmente intensiva, digamos. Y entonces el doctor Alfonsín recibe una propuesta. El entonces presidente Alfonsín había visitado la ex Unión Soviética y había vuelto con el plan de promover la inmigración hacia Argentina de ciudadanos judíos, de confesión judía, que vivían en la ex Unión Soviética. Yo honestamente no sé quién fue el autor inicial de la propuesta, pero él la recibe por parte del gobierno norteamericano, de recibir a 25.000 familias judías en la Patagonia. 25.000 familias judías es aproximadamente 100.000 personas, es una inmigración muy importante para un país que tenía 20 millones como nosotros. Y era la Patagonia. Luego eso fue cancelado, porque todos sabemos que en 1988 se inicia el proceso del colapso de la ex Unión Soviética y buena parte de esos ciudadanos entonces soviéticos terminaron en el propio Estado de Israel. El asunto fracasa porque al final la Unión Soviética no da la autorización y muere el proyecto. Y entonces la DAIA inmediatamente después, un mes después, saca un comunicado diciendo que habían sido todas fantasías. No había ninguna fantasía. El doctor Alfonsín recibió la oferta, la aceptó. Comenzaron las tratativas, vino un delegado de Israel a la Patagonia y hizo algunas declaraciones al respecto y después fracasó por otros motivos y trataron de negarlo, pero existió. Desde el primer momento de la creación del Estado de Israel se firma un tratado, un verdadero tratado de tipo internacional entre el Estado de Israel y la Organización Sionista Mundial, por la cual se dividen tareas. Y el Estado de Israel se compromete a financiar los trabajos de la Organización Sionista Mundial para que se encargue de organizar, dicen ellos, y atender a lo que ellos llaman la diáspora, es decir, los judíos que están fuera de Israel. Desde entonces, el papel de Israel como controlador político, como verdadero comisario y conductor político de las asociaciones de judíos en la Argentina ha ido creciendo y hoy el control de Israel sobre la DAIA y la AMIA y la OSA, la Organización Sionista Argentina, es total. Aquí las principales organizaciones judías, DAIA y AMIA, se declaran abiertamente sionistas y leales que sustentan al Estado de Israel en todo lo que el Estado de Israel emprenda. El consulado generalmente es un apéndice, digamos, de la embajada. Yo no soy un cónsul de carrera, sino que en determinado momento el país puso sus ojos en mí, digamos, y en una determinada zona. Nada más y nada menos que el diario The New York Times, que es el diario madre de Estados Unidos,
e incluso íntimamente ligado al movimiento sionista y a la comunidad judía, propuso en un artículo de 2002, como Argentina había cesado en el pago de la deuda externa, proponía que la secesión de la Patagonia podría ser una forma de resolver ese tema. Y usa conceptos muy parecidos a los de Herzl, porque Teodoro Herzl decía en ese famoso capítulo, Palestina o Argentina, del año 1896, decía que Argentina tendría un interés en ceder una parte de su territorio a cambio de una compensación financiera, porque Argentina tiene una baja densidad poblacional, un enorme territorio, y el New York Times, 114 años después aproximadamente, propone justamente la secesión de la Patagonia como una forma de resolver todo el problema de la deuda externa que Argentina no podía pagar. La Nación, nuevamente, en el año 2005, en una de sus ediciones dominicales, publicó todo un artículo extenso que dice Eduardo Elstein, el dueño de la tierra. El mayor grupo económico de la Argentina son judíos. El grupo del señor Alstein, un hombre que está protegido por el señor Brofman directamente, el presidente del Jewish Committee. El otro grupo es asociado a ellos, que es el de Midlin, y tienen, se calcula aproximadamente a través de Cresur, que es la empresa agraria de ellos, aproximadamente 480.000 hectáreas de buena tierra pampeana. El capital judío puede ser simplemente judío argentino, pero en el caso de Elstein, es decir, en el caso de Cresur, es un dirigente mundial de las organizaciones sionistas. Son indicios, yo comprendo, como abogado comprendo, no hay pruebas, son indicios. Pero el Código Civil nuestro dice que cuando los indicios son serios, graves y concordantes, valen como prueba. Y aquí hay indicios serios, graves y concordantes. Un gran empresario que ha adquirido títulos para que le ha comprado a pequeños colonos, grandes extensiones de terreno que se ha hecho tanto en territorio argentino y en territorio chileno. Se ha confirmado que la denuncia que yo hice en su oportunidad en la Cámara de Diputados tiene distintas aseveraciones e indicios y pruebas de que hay un interés especial de Israel y del Estado de Israel y del sionismo internacional por el sur de Chile. Y creo que Chile debería ser más cuidadoso respecto de cómo protege su frontera y cómo protege sus territorios, y no permitir que extranjeros puedan adquirir tan grandes extensiones de terreno que son también desde el punto de vista geopolítico muy importantes para Chile. Falta una política estratégica de protección. Ningún país del mundo creo que estaría en condiciones de aceptar lo que Chile ha aceptado hasta ahora por parte tanto de Douglas Tompkins como de quienes han estado permanentemente visitando esa zona y que corresponden a un solo país y a un solo objetivo, que es de permanecer allí haciendo cartografía y llevándose información que ni siquiera el ejército de Chile tiene. ¿Tiene algo que ver las fuerzas del sionismo internacional? Ya que se habla tanto en Argentina como en Chile con supuestos mochileros israelíes que estarían relevando y mapeando toda la zona. Adrián, ¿tú qué opinas? Ese posiblemente sea uno de los temas fundamentales que hace a la preocupación que muchos argentinos y chilenos tienen respecto de la Patagonia. Si uno se remonta a los orígenes del movimiento sionista mundial, que, insisto, es un movimiento político, no es un movimiento religioso. Hay muchos judíos que son sionistas, otros no, y hay muchos no judíos, hay muchos católicos o cristianos en Estados Unidos que son fanáticamente sionistas. Dentro de este contexto, el padre fundador del sionismo internacional, que era el abogado vienés Theodor Herzl,
escribió un libro fundacional en 1896 que se llama Un Estado Judío, donde proponía justamente la creación de un territorio nacional para toda la comunidad judía que estaba dispersa especialmente en distintas partes de Europa. El título de uno de los capítulos de ese breve libro de 1896 lo dice todo. Palestina o Argentina. Sin embargo, por los eventos que vienen teniendo lugar en Israel, que hoy Israel es un estado inviable, salvo que cuente con el apoyo irrestricto, como es la realidad de Estados Unidos y de la Unión Europea y de Gran Bretaña, están viendo la posibilidad de armar un segundo estado, que es casi una tradición bíblica, que ese sí estaría en la Patagonia Argentina. Ya en el mes de enero de 1986, un diario muy liberal, el principal diario de la República Argentina, que se llama La Nación, daba cuenta que había mochileros israelíes que salían de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Defensa israelí, haciendo relevamientos por toda la Patagonia, especialmente la provincia de Santa Cruz, en la zona de Calafate, y que habían llegado a la conclusión que era un lugar ideal para hacer asentamientos por sus enormes riquezas, etc. Como dijo Adrián, apuntalada por el movimiento sionista internacional, esta silenciosa toma de la Patagonia progresa dramáticamente no a través de la guerra y la invasión, sino mediante adquisiciones territoriales, infiltración económica, quintas columnas israelíes, apoyo mediático global y posicionamiento geopolítico. Ha llegado el momento en que la creciente inviabilidad del Estado de Israel hace necesario tener elegida y empezar a colonizar otra zona alejada del ruido del mundo, como es la Patagonia, que está muy apartada de los centros de conflicto de Medio Oriente. Nuestro invitado Adrián Salvucci ya hace unos años atrás advertía de la situación crítica en la Patagonia. Adrián decía: el sionismo internacional está urdiendo una compleja maniobra tendente a erigir un segundo Estado judío en la Patagonia argentino-chilena. Hoy, la República Argentina, más que una nación independiente, es un territorio aún no invadido. El gobierno de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Kirchner, que ya lleva más de una década gobernando, es probablemente uno de los gobiernos más responsables de la entrega territorial argentina, no solamente por una eventual colaboración con las fuerzas sionistas internacionales, sino porque, y este es un factor muy importante, ha sido el gobierno que ha terminado destruyendo las Fuerzas Armadas argentinas. Sin embargo, este es un proceso que viene de larga data y está íntimamente asociado con la mal llamada democracia, que se dice que existe en Argentina, que no es tal, porque en realidad lo que hay en Argentina es un sistema político totalmente dependiente del dinero, y quienes controlan el dinero controlan las campañas, controlan a los políticos y son los que en última instancia deciden quiénes van a ocupar el poder ejecutivo, el poder legislativo e inclusive el poder judicial. En realidad el drama en el caso de Argentina comienza luego de la guerra de las Malvinas de 1982, que perdimos por gravísimos errores y estupideces del gobierno militar que estaba en ese momento en el poder, y luego a partir de ahí, bajo el falso nombre de democracia, Argentina se ha visto como le han impuesto gobernantes que sistemáticamente han desconstruido las Fuerzas Armadas. Esto no ocurre en Chile, esto es solamente en Argentina. Desconstruido las Fuerzas Armadas, las han desmoralizado y también han generado una suerte de acción psicológica o guerra psicológica, debiera decir, contra el pueblo argentino, que lo llaman desmalvinización, que en alguna medida equivale a que Argentina haya perdido la voluntad de defensa. Eso en momentos en que en las Islas Malvinas hay una base militar nuclear británica. Eso en momentos en que, a partir del 2008, el expresidente norteamericano George W. Bush reactivó la cuarta flota del Atlántico Sur norteamericana, con sede en Tampa, Florida, en momentos en que esa flota había sido creada en la Segunda Guerra Mundial y desactivada en 1953. De manera que hay que preguntarse por qué Estados Unidos, que desactivó una flota entera en 1953, decide reactivarla en el 2008. Tiene mucho que ver con el crecimiento de Brasil, que les preocupa, y tiene mucho que ver con el control no solo sobre la Patagonia, sino sobre la Antártida, que es otro territorio en disputa, donde la Patagonia es prácticamente el trampolín para llegar a la Antártida.
Lo que sí conocemos con certeza es la visita año a año de contingentes israelíes, de reservistas del ejército israelí que vienen a la Patagonia, tanto argentina como chilena, supuestamente a desestresarse de su paso por el ejército de Israel. Después de 3 años de un servicio militar muy riguroso, los que salen del servicio militar tienen la posibilidad o salen de paseo por lo menos 1 año. Se van a distintas partes del mundo y bueno, y están desenchufándose, digamos, de las peripecias que les tocaron vivir en esos 3 años de servicio militar. Israel ha dicho que son las vacaciones de sus soldados conscriptos, que después de 3 años de servicio militar se les paga vacaciones, pero han confesado o reconocido que esas vacaciones se las pagan en determinados lugares del mundo, no en cualquier lugar. Uno de esos lugares donde más vienen, reconocido, es la Patagonia chilena y argentina, en ambos. Ese es otro punto, dicen que vienen financiados por el gobierno israelí, por el ejército israelí, y eso es una gran mentira porque yo lo pude comprobar, lo vi con mis propios ojos, jóvenes que trabajan 1 año entero como mozos en restaurantes o en bares, o operarios en una fábrica, juntando sus pesos para poder dedicarse 1 año a recorrer diferentes lugares del mundo. Están incursionando todos los años, si bien es cierto no se vienen a vivir, pero sí están incursionando todos los años y haciendo labores de reconocimiento de territorio, y quizás tienen más conocimiento de ese territorio que los propios chilenos. Están basados, digamos, justamente en alguna comprobación de la existencia de militares, digamos, israelíes, tanto en la Patagonia chilena como en Argentina. El turismo israelí es un turismo muy importante y es un turismo bastante diferente en cuanto a las personas, a los turistas que vienen de Israel. Vienen muchos mochileros, muchos backpackers, de chicos jóvenes que recién han terminado el liceo militar. Últimamente viene masivamente y el turismo masivo deja sus cosas, ¿no? No siempre agrada del todo, más ellos que también suelen tener o mostrar distancia, ¿no? Para algunas cosas. Sí, hemos tenido grandes problemas con muchos. Los chicos tienen diferencias culturales muy grandes con las nuestras, el idioma es muy crudo, sus formas de actuar es muy ruda, entonces muchas veces se generan muchísimos choques. El ciudadano israelí muchas veces tiene un modo muy hosco de tratar a los demás, no entre ellos, y no es para todos, pero suele ocurrir que sean gente a veces corta en el trato, seco, digamos. Allá no existe esto del abrazo, el beso, el apretón, son más, un poco más distantes en el trato. Uno de los casos más importantes, diría, por la fuente del mismo, es un artículo publicado en el diario La Nación. El 5 de enero de 1986 publica un artículo muy interesante donde describe cómo se avisonan y se han avistado muchísimos mochileros, o sea, backpackers, ¿no? Jóvenes, chicos jóvenes, por toda la Patagonia. Y le hacen una entrevista a un grupo de ellos en El Calafate, de la provincia de Santa Cruz, y ellos mismos dicen que en realidad están haciendo relevamientos en esa y otras partes de la Patagonia para eventuales asentamientos judíos en esa región y que incluso serían más fáciles de lo que fue hacer los asentamientos en Palestina, en el actual Estado de Israel, porque Argentina, por sus recursos, su agua potable, su potencial para alimentos, etcétera, sería un lugar ideal para futuros asentamientos israelíes en la zona. Eso ha hecho que mucha gente en Argentina, no toda la opinión pública, todavía es un tema que no está generalizado en la opinión pública, tomara nota, empezar a estar un poquito alerta, por así decirlo. Vienen en carpas último modelo, muy bien equipadas, vienen en grupo de 5 o 6 con un hombre mayor, el jefe del grupo es un militar, tienen instrumental de última generación para el estudio de la topografía del lugar. Ese instrumental y esa carpa queda, viene un grupo hasta 10 días o una semana, se va, viene otro, usan la misma carpa, el mismo instrumental, es decir, se puede hablar con seriedad de un turismo, entre comillas, pero organizado por el Estado de Israel con militares. De modo tal que esto no es historia fantasiosa, son hechos de la realidad.
alrededor del año, creo que fue 2005 o 2006, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en la República Argentina, bajo el actual gobierno Kirchner, el general Bendini, en una conferencia que él dio en la Escuela Superior de Guerra, una conferencia cerrada, privada, que dio en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino en Buenos Aires, mencionó la preocupación del ejército argentino, al menos, respecto de todos estos informes de que hay muchos contingentes de mochileros, jóvenes casi todos ellos, israelíes por toda la Patagonia. Pareciera que alguien dentro de esa conferencia divulgó esto, llegó a la AMIA, llegó a la DAIA, especialmente la DAIA, que es el brazo político de la AMIA, de la Delegación de Asociaciones Israelíes en la Argentina, llegó nuevamente a los diarios, y es tal la presión que se ejerció que obligó a que el general Bendini renunciara, fue reemplazado por el gobierno, con lo cual muchos lo visualizaron como que estos poderes que promueven asentamientos sionistas en Argentina tienen el poder de remover al propio comandante en jefe del ejército o el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen anticipadamente ya firmado un convenio de autorización que a la sola presentación de su carnet de identidad llegan a Chile sin pasaporte, sin previa autorización, sin previo estudio de quiénes son y a qué vienen. Aquí hay un convenio entre Chile e Israel para que los conscriptos vengan de manera masiva. Estamos hablando de varios miles de jóvenes que llegan todos los años. Ojalá vinieran a turistear, pero creo que se dirigen allí a un objetivo específico, a recoger información que va acumulando el Servicio de Inteligencia de Israel y el Estado de Israel, no sé con qué objetivo, pero las Fuerzas Armadas, los departamentos de inteligencia de Chile deberían estar indagando, investigando cuál es el propósito de que una nación envíe permanentemente ese contingente a un territorio tan especial como la Patagonia. Parlamentarios de origen palestino, que obviamente ellos tienen ellos de alguna manera defienden y están en la causa palestina, se han ocupado de usar estos argumentos de que los jóvenes israelíes que vienen a Chile son soldados, que vienen a investigar, que vienen a hacer cartografía a modo de espionaje para pasar información a Israel, y que todo esto es producto de un plan mayor que es el apoderamiento de los judíos o de Israel de la Patagonia, lo cual, insisto, es una tremenda falacia lo que dice esta gente. Se dice que existen apetencias sobre el territorio más austral de Argentina y Chile, la Patagonia. ¿Esto es así y por qué? ¿Qué evidencias hay al respecto? ¿Adrián? Bueno, es una realidad que preocupa a argentinos y chilenos desde hace ya muchas décadas, incluso desde el siglo XIX, y tiene que ver con la realidad de que la Patagonia, tanto argentina como chilena, es una zona inmensamente rica en recursos energéticos, recursos de minería, recursos alimentarios, agua potable, al margen de su posición geoestratégica muy importante ante la Antártida, que es otra reserva de enorme riqueza. Tanto en Argentina como en Chile tiene una muy baja población, y eso ha hecho que, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, se cernieran sobre la Patagonia argentina y la Patagonia chilena enorme interés por parte de las estructuras de poder mundial que están profundamente enquistadas dentro de Estados Unidos, dentro de Gran Bretaña y dentro de la Unión Europea, que son los que luego operan a través de Estados Unidos en su política exterior, Gran Bretaña y otras naciones, y han demostrado un enorme interés, incluso con una implícita amenaza militar, sobre la Patagonia argentina, especialmente porque Argentina, de los dos países, Argentina y Chile, Argentina es el país más vulnerable militar y políticamente. Vulnerable. ¿Tiene la élite otros planes sobre la Patagonia, un territorio enormemente rico, extenso y prácticamente despoblado? Desde luego que sí, porque uno tiene que tener presente que desde hace ya muchas décadas, en lugar de hacer una intervención directa,
los poderosos de este mundo vienen haciendo unas intervenciones indirectas cada vez más importantes. Por ejemplo, han adquirido gigantescas parcelas de tierra en la Patagonia por parte de algunas personas notoriamente famosas. Ted Turner, el fundador de CNN, los hermanos Benetton, Goldman Sachs, que ha creado una supuesta organización ecologista que se llama The Nature Conservancy, que ha situado su sede en Sudamérica, en la ciudad de Bariloche, que es una ciudad argentina turística, prácticamente la capital de la Patagonia, por decirlo de alguna forma, y con la excusa del ecologismo, con la excusa de que les preocupan los pastizales de la Patagonia, están promoviendo creciente presencia de poderosas figuras en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena. No solamente de ciudadanos norteamericanos o europeos, sino también de ciudadanos argentinos, que lo único que tienen de argentino es el pasaporte o el documento de identidad, porque operan sistemáticamente a favor de estos intereses mundiales, como por ejemplo es la del señor Eduardo Elstein, un diario importante argentino, La Nación, lo ha sindicado como el dueño de la tierra, porque es uno de los terratenientes más importantes de la República Argentina, ha adquirido enormes parcelas de tierra, es el testaferro en Argentina de George Soros, el financista húngaro-estadounidense, y también es el presidente del Congreso Mundial Judío, donde, y de esto podemos hablar también, las fuerzas del sionismo internacional, que se agrupan entre otras organizaciones en el Congreso Mundial Judío, tienen enormes y tradicionales, centenarias, debiera decir, apetencias sobre la Patagonia por razones geopolíticas propias del sionismo internacional. El último gran incendio que hubo aquí en el parque, donde se quemaron 17.000 hectáreas, fue producto de uno de ellos que hizo una fogata en un lugar indebido, y el viento después se encargó de hacer el resto y no lo pudieron dominar. But a raging fire has already destroyed more than 14,000 acres of Patagonian land. Él se alejó de un sendero, ¿ya?, para ir al baño, ¿ya?, y él, para no dejar rastro, quemó papel higiénico, y eso se le dispersó y fue la fuente de calor que propagó el incendio. Fueron brigadistas santacruceños a tratar de combatir el incendio, porque fue verdaderamente, bueno, muy importante, y de hecho acá en Calafate, como nos une la cordillera de los Andes, que a esta altura no es muy alta, el humo que llegaba día a día era muy fuerte. Había una gran cantidad de humo que no se podía transitar por la ruta, entonces hubo que parar y cerrar el parque y empezar a apagar el fuego, porque las raíces de esta vegetación son muy largas y también se iba por debajo de la tierra y aparecía un foco por allá, después otro por allá. Era bien conflictivo y no pudieron controlar el fuego en ese momento, y se fue, y se fue, y se fue. Pero el origen fueron este señor que era israelí. Hubo una negligencia de parte de él, un incumplimiento de las normas que provocaron un daño irreparable para nuestro parque nacional, irreparable para lo que fue esa temporada turística, y un gasto a nuestro país que fue del orden de los 5.000 millones de dólares. Lo importante de la pericia que realizó Carabineros de Chile a través de sus funcionarios, a través del levantamiento de la evidencia, logra mediar o sindicar con pruebas, más el reconocimiento por parte del ciudadano israelita, su autoría en el hecho, y eso está la versión, más los elementos de prueba que fueron acopiados a la investigación. La persona que finalmente fue la que se detuvo y que se identificó como causante del incendio, él se comprometió a trabajar a través de una ONG de origen israelí que opera en varias partes del mundo, que se llama KKL. Ellos se comprometieron a hacer una donación equivalente a 50.000 plantas, ya plantas de lenga, para reforestar las áreas afectadas. Ese descuido provocó la destrucción
de varios cientos de hectáreas, si no son miles de hectáreas en el Torre del Paine, que pertenece al patrimonio de todos los chilenos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Israel? Que ellos van a venir a explorar las nuevas plantaciones. Y esa es una nueva justificación para enviar nuevamente más contingentes a realizar labores que son extremadamente sospechosas, a mi entender. Estamos muy preocupados de que no vengan grandes capitales a hacerse dueños de tierras que nos pertenecen por décadas. Cuando hablo de Patagonia, hablo del lado argentino y chileno. Creo que tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentir, la gente, el ciudadano que vive en esta zona. Creo que hay una creciente concientización, especialmente entre el pueblo argentino, la opinión pública argentina, porque notablemente en los últimos 20, 30 años empezó a haber lo que podríamos definir como un renovado interés sobre el territorio argentino, notablemente en la Patagonia, que es una zona muy rica, en primer lugar, en recursos naturales. Yo diría que más que un Estado, quizás hay una preocupación por hacerse de o asegurarse fuentes, digamos, de recursos acuíferos, y todos sabemos que los posibles conflictos que van a establecerse en el mediano plazo no van a estar dados por el petróleo, sino fundamentalmente por la existencia de agua dulce. Y las mayores reservas de agua dulce mundial están en la Patagonia. Uno va armando el rompecabezas que creo que hoy cobra una especial peligrosidad, y que creo que aceleran los tiempos. Y es que el Estado de Israel, por errores propios, es de una inviabilidad como Estado solo, como Estado soberano y solo, sin apoyo excepcional, como decíamos antes, que recibe de Estados Unidos y de la Unión Europea. Si a Estados Unidos, sin embargo, se le cortara este apoyo irrestricto que recibe en lo económico, financiero, diplomático, militar, Israel no sobrevive ni 24 horas. El Estado judío se está haciendo cada vez más inviable. Lleva, 70 años de subsistencia aproximadamente, y son 70 años de guerra. La gente se ha cansado. En los últimos años el Estado de Israel tiene un balance migratorio negativo. Están yendo más judíos de Israel de los que están entrando. Como no viven bien porque hay bomba, porque hay cohetes, porque hay alguna crisis económica, están tratando de salir de Israel. Esto está trayendo que poco a poco Israel vaya quedando en más minoría, en una minoría más pequeña relativa dentro del Medio Oriente, y tiene que depender cada vez más de las armas y cada vez más del apoyo norteamericano. Como este apoyo está menguando evidentemente desde hace por lo menos 4 años, por razones estratégicas de los Estados Unidos que no viene al caso, la posibilidad de que en algún momento del futuro no tan lejano Israel busque un segundo hogar nacional crece. Esto es lo que nos preocupa más. Para mí el indicio más fuerte de una posible desaparición del Estado de Israel me lo está dando una persona que fue el agente sionista más importante dentro de los Estados Unidos, llamado Henry Kissinger. New York Post, un periódico norteamericano, ha publicado una noticia que nadie desmintió. Las 16 agencias de investigación, es decir, de inteligencia norteamericana, son 16, yo no sabía que eran tantas. Uno conoce la CIA, el FBI, son 16 en total. Según Kissinger, las 16 han hecho un estudio para el gobierno norteamericano que determina que Israel en 10 años desaparece. Yo creo que todos los países pueden desaparecer. O sea, si uno se pone a revisar la historia, hace 300 años no existía ningún país latinoamericano, ningún país europeo. Entonces las realidades políticas cambian, la historia no está clausurada. Bueno, pero sin lugar a dudas, en el caso particular, yo diría que Israel tiene un problema serio. Es un país que tiene una estructura de gueto, aislado, y que de cierta manera, digamos, yo creo que la clausura de sociedades lo que produce es un envejecimiento y por lo tanto un colapso. Y yo creo que no sería mantenible un Estado de Israel basado solamente en su superioridad militar. Porque si eso cambiara, lógicamente, digamos, no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en la zona. Y si se tomase por ventura una decisión de dejar Israel cuartel militar, lo digo en forma figurada, con armas nucleares en Medio Oriente, por un lado, y esa otra población, la población de gente normal como sos vos, como soy yo, como son la mayoría de los que están viendo esta entrevista, seguramente ese lugar natural sería
la Patagonia argentina, Argentina chilena incluso. La Patagonia. Theodor Herzl, fundador del sionismo internacional, escribía: debemos elegir Palestina o Argentina. Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la Tierra, con un inmenso territorio, población escasa y clima moderado. La República Argentina tendría el mayor interés de cedernos parte de su territorio. Me pregunto si están convirtiendo a Argentina en una nueva Palestina. Quiero decir, ¿existe algún plan de romper Argentina como Estado-nación? ¿Adrián? Desde luego que sí, porque Argentina, aunque hoy no es un país peligroso en lo inmediato, porque está desarmado, tiene los peores gobernantes, o sea, tiene la mejor democracia que el dinero puede comprar, lo cual garantiza que tiene los peores gobernantes, como Alfonsín, Menem, que fue uno de los máximos traidores al interés nacional argentino, y desde luego el matrimonio Kirchner, que es un gobierno absolutamente impregnado de corrupción, de entrega y de desarticulación y destrucción de las Fuerzas Armadas, al tiempo que opera de una forma muy mancomunada para los intereses de la banca internacional y de las empresas internacionales y en contra del interés nacional argentino. La realidad es que ahora Argentina, si no toma las medidas que tiene que tomar en un plazo breve, 10, 15 años, bien podría fracturarse en dos países, porque insisto, ya lo preanunció como una suerte de globo de ensayo el New York Times en este artículo del 24 de agosto del 2002, que está en internet, donde dice la secesión de la Patagonia como una forma de resolver el problema de la deuda externa argentina. E insisto, aún hoy, el mayor condicionante, el mayor peligro que se cierne sobre la República Argentina es la deuda externa, ilegítima, incluso ilegal, porque sus raíces se hunden en el gobierno cívico-militar que usurpó el poder en forma ilegal e ilegítima entre 1976 y 1983. Pero fíjese qué bien que anda el sistema mundial, que han logrado que sistemáticamente a lo largo de 30 años de mal llamada democracia, ni un solo gobierno argentino osó investigar la deuda externa a fondo y repudiarla, porque ningún país como la República Argentina tiene los elementos para poder repudiar la deuda externa según la propia legislación anglosajona, declarándola deuda odiosa. Pero todos los gobernantes, especialmente el matrimonio Kirchner de la última década, son tan funcionales al sistema que hacen cualquier cosa, hambrean al pueblo, generan mayor pobreza, dejan que ingrese la droga, deja que ingresen bases militares norteamericanas en nuestro territorio, pero por supuesto jamás osarían investigar la deuda externa para poder repudiarla. Se han mantenido conversaciones extraoficiales con autoridades de distintos niveles en Argentina y algunos coinciden en que hay una interrogante de qué es lo que está ocurriendo allá en el sur, pero oficialmente no tengo conocimiento de que los gobiernos se hayan concertado para investigar esta incursión permanente del Estado de Israel, porque es el Estado de Israel en definitiva el que hace presencia en los territorios del sudeste. Hay muchas leyendas en esto y muchos cuentos poco creíbles que han perjudicado la comprensión del asunto. Yo creo que eso hay que eliminarlo, es contraproducente. No tengo dudas que el imperialismo y el sionismo se traen cosas entre manos para Latinoamérica. Lamentablemente todos estamos siendo educados desde el colegio y desde los medios para pensar a corto plazo. Quienes manejan el mundo, dentro de lo cual incluyo todo el movimiento sionista, piensan a largo plazo y saben que a veces uno empieza hoy un proceso que se va a terminar 30, 40, 50, 60 años después. Va a ser en nombre de la humanidad, en nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia, desde luego, incluso. Hoy en día Argentina, más que tener ciudadanos, tiene habitantes, gente que está circunstancialmente en un territorio que por ahora se llama República Argentina, pero que el día que se decida que se va a privatizar, por ejemplo, la Patagonia, yo siempre he pensado que la Patagonia bien podría privatizarse a una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, que tendría que haber un gobierno en Argentina, que es muy fácil de encontrar, que firme el decreto privatizando la Patagonia a un conjunto de mega empresas de minería, de energía, de petróleo, de alimentos,
de turismo inclusive, por 99 años o 199 años, lo mismo da, y esa UTE, esa Unión Transitoria de Empresas, se transformaría en el manager de toda la Patagonia, al menos de la Patagonia Argentina, y lo haría prácticamente a perpetuidad. Todo lo que necesitan es que haya un traidor, un cretino o una cretina en la Casa Rosada, que es el Palacio Presidencial de la República Argentina, que firme el decreto de la misma manera que otros traidores como Carlos Saúl Menem firmaron el decreto en 1992 privatizando Aerolíneas Argentinas, privatizando YPF, cuya privatización de YPF en 1992 se hizo con el acuerdo del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que era una de las provincias petroleras argentinas, y hoy termina siendo una empresa absolutamente vaciada por Repsol de España, y ahora entregada atadas de pies y manos a Repsol, a Pemex y a Chevron. De manera que siempre encuentran una forma u otra de lograr sus objetivos militares, económicos, de recursos, financieros, sociales y políticos, y todo lo que necesitan es financiar la campaña de los peores elementos de cada país para que desde los puestos de gobierno y puestos de poder a los cuales son catapultados localmente, hagan el trabajo que quedaría desprolijo que venga algún mister de Estados Unidos o de Inglaterra o de Europa a hacerlo en nombre nuestro. Hay hitos objetivos, hechos evidentes de la realidad que hay que tomarlos en cuenta. Sume todos estos hechos de un panorama internacional actual y próximo en el futuro, y es para prender todas las luces amarillas y también algunas rojas en la Argentina.